Era una mañana de julio como cualquier otra en el aeropuerto de Heathrow en Londres. El año era 1987 y miles de pasajeros transitaban por los interminables pasillos de una de las terminales más concurridas del mundo, pero esa mañana algo inexplicable estaba por ocurrir, algo que desafiaría toda lógica y que permanecería como uno de los misterios más perturbadores en la historia de las desapariciones modernas. Esta es la historia de Saman Parks, un hombre común y corriente que literalmente se desvaneció en el aire en uno de los lugares más vigilados del planeta. Simon Parks tenía 47 años en el momento de su desaparición, era ingeniero de software, un profesional exitoso que trabajaba para una importante empresa tecnológica con sede en Londres. Estaba casado con Margaret, su esposa de 20 años, y tenían dos hijos adolescentes, Mako de 17 años y Emma de 15. Por todos los testimonios que se recopilaron después, Saman era un hombre de rutinas, confiable, metódico, alguien que nunca llegaba tarde, que siempre cumplía con sus compromisos. Sus vecinos lo describían como cordial pero reservado, un hombre que cortaba su césped cada domingo y que saludaba con la mano cuando pasaba en su automóvil. Sus colegas de trabajo lo respetaban enormemente. Era brillante en su campo pero no era pretencioso, ayudaba a los nuevos empleados, se quedaba hasta tarde cuando había que resolver problemas críticos. En resumen, Saman Parks era el tipo de persona que nunca imaginarías en el centro de un misterio que confundiría a investigadores durante décadas. El día anterior a su desaparición, Saman había llegado a casa como siempre alrededor de las 6:30 de la tarde. Margaret recordaría más tarde que parecía un poco distraído durante la cena, había preparado lasaña, su plato favorito, pero él apenas la había tocado. Cuando ella le preguntó si algo andaba mal, Saman había sonreído y le había dicho que simplemente estaba cansado, que había sido una semana larga en la oficina. Esa noche revisó su maleta 2 veces, algo inusual en él porque normalmente era tan organizado que lo hacía todo de una sola vez. Margaret había bromeado diciendo que parecía nervioso por el viaje, era su primer viaje a Australia. Tenía programada una serie de reuniones en Sydney con clientes importantes. Saman había forzado una sonrisa y le había dado un beso en la frente diciéndole que todo estaría bien, que solo sería una semana y que le traería un koala de peluche. Esa fue la última conversación normal que tendrían, la última vez que todo parecía estar en su lugar. A las 5 de la mañana del 22 de julio de 1987, el despertador sonó en la habitación de los Parks. Saman se duchó, se vistió con su traje gris, el mismo que usaba para todas las reuniones importantes, bajó las escaleras y desayunó tostadas con mermelada mientras Margaret preparaba café. Hablaron sobre cosas mundanas. Si Michael había estudiado para su examen de matemáticas, si Emma había conseguido finalmente su trabajo de verano en la librería local, conversaciones cotidianas que adquirirían un peso terrible en retrospectiva. A las 6:45 salieron de la casa. Saman cargó su única maleta en el maletero del coche familiar, un Ford Escort azul, y Margaret condujo hacia el aeropuerto. El tráfico estaba relativamente tranquilo para ser un día laboral. Llegaron al aeropuerto de Heathrow aproximadamente a las 6:15 de la mañana. El vuelo de Saman estaba programado para las 9:30. Saman era del tipo de personas que prefería llegar con mucho tiempo de anticipación, odiaba las prisas, las carreras de último minuto por los pasillos del aeropuerto. Margaret estacionó el coche en la zona de descenso de pasajeros de la Terminal 3, Saman bajó, sacó su maleta del maletero y se inclinó por la ventanilla del lado del conductor para darle un beso de despedida a su esposa. Ella recordaría para siempre ese momento, como los labios de Saman se sentían fríos contra los suyos, como sus ojos, normalmente de un cálido color café, parecían tener algo distinto esa mañana, algo que no podía definir, ansiedad quizás, o miedo. Le dijo que la amaba, que llamaría en cuanto llegara a Sydney. Margaret le sonrió y le dijo que volara seguro, que cuidara de sí mismo, y luego Saman se dio la vuelta y caminó hacia las puertas automáticas de cristal de la terminal.
Margaret esperó en el coche unos segundos, viéndolo desaparecer entre la multitud de viajeros matutinos, luego arrancó el motor y condujo de regreso a casa, sin saber que acababa de ver a su marido por última vez. Dentro del aeropuerto, las cámaras de seguridad capturaron cada movimiento de Saman Parks con la precisión mecánica de la vigilancia moderna. A las 6:23 de la mañana, hora exacta según los registros, Saman apareció en la cámara número 17 ubicada cerca de la entrada principal de la Terminal 3, llevaba su maleta con ruedas, vestía su traje gris, una camisa blanca y una corbata azul marino. Caminaba con paso firme pero no apresurado, se dirigió directamente a los mostradores. The British Airways hizo cola durante aproximadamente 12 minutos, la cámara lo muestra esperando pacientemente, revisando su reloj de pulsera 2 veces, cuando llegó su turno en el mostrador a las 6:35. La agente de check-in, una mujer llamada Patricia Holmes que sería entrevistada extensamente después, recordó que Saman parecía completamente normal, le entregó su pasaporte, su boleto. Ella le preguntó si prefería pasillo o ventanilla. Él dijo pasillo, le preguntó si alguien le había dado algo para llevar en el vuelo, él dijo que no, procesó su equipaje, le entregó su pase de abordar, le deseó un buen vuelo, Saman le agradeció educadamente y se alejó del mostrador. Las cámaras lo siguieron mientras se dirigía hacia los controles de seguridad, esto fue a las 6:42 de la mañana, pasó por el detector de metales sin problemas. Colocó su maletín de mano en la banda transportadora del escáner de rayos X, lo recogió del otro lado, volvió a guardarse el cinturón que se había quitado, todo absolutamente rutinario. Después de seguridad se dirigió hacia el control de pasaportes, había 4 cabinas operativas esa mañana, Saman eligió la fila del oficial de inmigración Thomas Cranford, otro testigo que sería interrogado repetidamente en los meses siguientes. Cranford recordaba a Saman específicamente porque habían hecho una pequeña conversación. Cranford había comentado algo sobre el clima en Sydney en esa época del año, que estaría frío porque era invierno allá, y Saman había respondido que lo sabía, que había empacado un suéter, una interacción breve, mundana, completamente ordinaria. Cranford selló el pasaporte de Saman a las 6:51 de la mañana, hay un registro oficial de esto. Saman Parks cruzó oficialmente el control de pasaportes y entró en la zona de embarque internacional del aeropuerto de Heathrow. Ahora estaba en la zona Hillside, el área después de seguridad donde solo los pasajeros con boletos válidos pueden estar. Tenía casi 3 horas antes de su vuelo. Las cámaras de seguridad lo captaron caminando por el largo corredor hacia las puertas de embarque, se detuvo brevemente frente a una tienda de periódicos. La cámara número 43 lo muestra claramente mirando los titulares, aparentemente decidió no comprar nada porque continuó caminando, pasó por una cafetería Starbucks. Siguió adelante, pasó por otra tienda de regalos, la cámara número 47, ubicada cerca de los baños principales de esa sección de la terminal, lo capturó por última vez a las 7:42 de la mañana. Saman Parks caminaba en dirección a la puerta de embarque C-36 donde su vuelo hacia Sydney eventualmente comenzaría el proceso de abordaje, llevaba su maletín en la mano derecha, su paso era firme, no parecía tener prisa. Caminó más allá del campo de visión de la cámara y simplemente desapareció de la historia. Cuando el vuelo vía Queens hacia Sydney comenzó el proceso de abordaje a las 9 en punto de la mañana, Saman Parks no se presentó, su nombre fue llamado por los altavoces 3 veces según el protocolo estándar. No hubo respuesta, el personal de British Airways siguió el procedimiento habitual para pasajeros que no se presentan, revisaron las listas, confirmaron que su equipaje había sido cargado en el avión. Aquí es donde las cosas comenzaron a ponerse extrañas porque según las regulaciones internacionales de seguridad aérea que se habían vuelto más estrictas en los años 80 después de varios incidentes, ningún equipaje puede viajar en un vuelo sin su pasajero correspondiente. Es una regla fundamental de seguridad para prevenir que alguien coloque una bomba en una maleta y no suba al avión. Así que el personal tuvo que detener el proceso de abordaje, contactar al equipo de tierra,
descargar todo el equipaje de la bodega del avión, encontrar la maleta de Saman Parks entre las cientos que estaban cargadas, removerla, verificar su contenido por seguridad. Todo esto causó un retraso de casi 2 horas. Los pasajeros estaban frustrados, molestos, sin saber que el retraso era el primer indicio de un misterio mucho más grande. El vuelo finalmente despegó a las 11:35 de la mañana, sin Saman Parks, y con una pregunta que nadie podía responder: ¿dónde estaba? En un principio, las autoridades del aeropuerto asumieron que Saman simplemente había cambiado de opinión en el último minuto, que había tenido una crisis de pánico o algo así y había decidido no volar. Sucede ocasionalmente, especialmente con personas que tienen miedo a volar, pero cuando contactaron a Margaret Parks esa tarde para informarle que su esposo no había abordado el vuelo, ella les dijo que eso era imposible, que Saman no tenía miedo a volar, que había viajado en avión docenas de veces para el trabajo, que había estado planeando este viaje durante meses, que no había ninguna razón para que cambiara de opinión. Además, si Saman hubiera decidido no volar, la habría llamado inmediatamente. Era ese tipo de persona, responsable, considerado, nunca la dejaría preocupada. Margaret Parks reportó formalmente a su esposo como desaparecido a las 6 de la tarde del 22 de julio de 1987. La Policía Metropolitana de Londres abrió una investigación. Inicialmente la trataron como un caso rutinario de adulto desaparecido. Estadísticamente, la mayoría de los adultos que desaparecen reaparecen por su cuenta en las primeras 48 horas. Pero conforme pasaban los días y Saman no aparecía, no llamaba, no usaba sus tarjetas de crédito, no retiraba dinero de sus cuentas bancarias, la investigación comenzó a intensificarse. Los detectives revisaron meticulosamente todas las grabaciones de seguridad del aeropuerto de Heathrow de ese día. Siguieron a Saman desde el momento en que entró en la terminal hasta su última aparición en la cámara 47 a las 7:42 de la mañana. Después de ese punto, nada, absolutamente nada. Era como si Saman Parks hubiera dejado de existir en el instante en que salió del campo de visión de esa cámara. Los investigadores realizaron una búsqueda física exhaustiva de la Terminal 3, revisaron cada baño, cada armario de mantenimiento, cada área de acceso restringido. Interrogaron a todo el personal que estaba trabajando esa mañana, hablaron con los empleados de limpieza, los guardias de seguridad, los trabajadores de las tiendas. Nadie recordaba haber visto nada inusual. Nadie había visto a un hombre en un traje gris que pareciera desorientado o en problemas. Revisaron los registros de todas las salidas del aeropuerto, todos los vuelos que despegaron ese día, todas las formas posibles en que alguien podría haber salido de la zona Ircide. Solo hay unas pocas maneras de hacerlo legalmente. Tienes que abordar un avión, tienes que regresar a través del control de pasaportes, lo cual dejaría un registro, o tienes que ser un empleado con credenciales de acceso especiales. Saman Parks no hizo ninguna de esas cosas, no abordó ningún vuelo, no hay registro de que cruzara el control de pasaportes para salir, y definitivamente no era un empleado del aeropuerto. La teoría inicial de los investigadores fue que Saman podría haber sufrido algún tipo de emergencia médica, un ataque cardíaco quizás, o un derrame cerebral, que podría haber colapsado en algún lugar fuera del alcance de las cámaras y que su cuerpo simplemente no había sido descubierto aún. Pero el aeropuerto de Heathrow no es un lugar donde un cuerpo pueda permanecer sin descubrir durante mucho tiempo. Hay personal de limpieza constantemente, hay pasajeros por todas partes las 24 horas del día. Revisaron los hospitales de la zona. Ningún hombre que coincidiera con la descripción de Saman había sido admitido esa mañana. Revisaron la morgue. Nada. Era como si Saman Parks se hubiera disuelto en el aire. A medida que la investigación continuaba, comenzaron a surgir algunos detalles inquietantes sobre los días previos a la desaparición de Saman. Sus colegas en la empresa de software donde trabajaba mencionaron que Saman había estado trabajando en un proyecto especialmente importante en las semanas anteriores. Era un contrato con el gobierno británico, algo relacionado con sistemas de seguridad. Los detalles exactos eran clasificados.
pero varios colegas notaron que Saman había estado más callado de lo usual, que había estado trabajando hasta tarde con frecuencia, que a veces lo encontraban en su oficina mirando fijamente la pantalla de su computadora con una expresión preocupada. Cuando le preguntaban si todo estaba bien, él siempre decía que sí, que solo estaba concentrado en el proyecto. Uno de sus colegas más cercanos, un hombre llamado David Richardson, le dijo a los investigadores que aproximadamente una semana antes de la desaparición, Saman le había preguntado hipotéticamente: ¿qué haría si descubriera que algo en el trabajo no era exactamente como se suponía que debía ser? David le había preguntado a qué se refería específicamente, pero Saman había cambiado de tema rápidamente, diciendo que solo era curiosidad, que había estado leyendo una novela de espías y se le había ocurrido la pregunta. Margaret también comenzó a recordar pequeños detalles que en su momento no parecieron significativos pero que ahora tomaban un nuevo peso. Mencionó que aproximadamente un mes antes del viaje, Saman había recibido una llamada telefónica tarde en la noche. Ella había contestado porque Saman estaba en la ducha. Era un hombre con acento que ella no reconoció, posiblemente de Europa del Este. El hombre preguntó por Saman, ella le dijo que estaba ocupado. El hombre dijo que llamaría más tarde y colgó. Cuando Margaret le mencionó la llamada a Saman, él pareció sorprendido por un momento, luego dijo que probablemente era alguien del trabajo, un contratista internacional o algo así, pero nunca mencionó la llamada de nuevo y Margaret notó que parecía más cauteloso al contestar el teléfono. Después de eso, también había habido un incidente extraño 2 semanas antes de la desaparición. Margaret había ido al supermercado y cuando regresó a casa encontró a Saman mirando por la ventana de la sala. Le preguntó qué estaba haciendo y él dijo que había visto un coche estacionado afuera de su casa durante varias horas, un sedán oscuro con 2 hombres dentro. Dijo que le parecía raro, que quizás eran policías vigilando a algún vecino, pero cuando Margaret miró, el coche ya no estaba. Saman pareció aliviado. Dijo que debía haberse ido mientras ella estaba afuera, pero había algo en su tono que la hizo sentir incómoda, algo que no podía identificar exactamente. Los investigadores comenzaron a explorar la posibilidad de que la desaparición de Saman no fuera accidental, que quizás hubiera sido deliberada, ya sea por parte de Saman mismo o por alguien más. Examinaron sus finanzas meticulosamente, buscando cualquier señal de que estuviera planeando huir, que hubiera estado retirando grandes sumas de dinero, transfiriendo fondos a cuentas ocultas, comprando boletos a otros destinos bajo nombres falsos. No encontraron nada sospechoso. Sus cuentas bancarias estaban normales, no había retiros inusuales, no había actividad extraña. De hecho sus finanzas eran casi aburridas en su normalidad: hipoteca, facturas de servicios, pagos de tarjetas de crédito para cosas mundanas como gasolina y comestibles, nada que sugiriera que estaba preparándose para desaparecer. Investigaron la posibilidad de que Saman tuviera una amante, que tal vez había decidido abandonar a su familia por otra mujer. Entrevistaron a todos sus conocidos, colegas, vecinos. Nadie tenía conocimiento de ninguna relación extramarital. Sus compañeros de trabajo dijeron que Saman siempre hablaba cariñosamente de Margaret, que llevaba una foto de su familia en su billetera que mostraba con orgullo, que nunca había mostrado interés en ninguna de las mujeres de la oficina. Revisaron sus llamadas telefónicas, no había números sospechosos. Revisaron su correspondencia, solo facturas y revistas técnicas. Todo apuntaba a un hombre que estaba completamente comprometido con su familia, que no tenía ningún motivo aparente para desaparecer voluntariamente. La investigación tomó un giro más oscuro cuando los detectives comenzaron a indagar más profundamente en el proyecto clasificado en el que Saman había estado trabajando. Requirió autorizaciones especiales y mucha burocracia, pero eventualmente pudieron hablar con algunos supervisores del Ministerio de Defensa que supervisaban el proyecto. Les dijeron que Saman había estado desarrollando software de encriptación para comunicaciones militares. Era trabajo sensible pero no extraordinariamente clasificado.
Había docenas de ingenieros trabajando en proyectos similares en todo el país. Sin embargo, uno de los supervisores, un oficial del ejército que pidió permanecer anónimo, mencionó que aproximadamente 3 semanas antes de la desaparición de Salman, se había detectado una anomalía en los registros de acceso al servidor donde se almacenaba el código del proyecto. Alguien había accedido a ciertos archivos fuera del horario normal de trabajo. Las investigaciones internas concluyeron que probablemente había sido un error de sistema, un registro duplicado o algo técnico, pero cuando revisaron los logs con más cuidado después de la desaparición de Salman, notaron que los accesos anómalos habían ocurrido desde la terminal de trabajo asignada a Salman Parks. Cuando le preguntaron al respecto en ese momento, Salman dijo que a veces trabajaba tarde y que debía haberlo olvidado. Había parecido una explicación razonable entonces, pero ahora tomaba un significado más siniestro. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de espionaje. La Guerra Fría todavía estaba en curso en 1987, aunque estaba entrando en sus últimos años. La Unión Soviética y sus aliados todavía estaban muy interesados en obtener tecnología occidental, especialmente tecnología militar. Había precedentes de ingenieros británicos que habían sido reclutados como espías. El caso de Jeffrey Cram, que había vendido secretos británicos a los soviéticos en los años 70, todavía era recordado. ¿Podría Salman Parks haber sido contactado por agentes de inteligencia extranjeros? ¿Podría haber sido coaccionado o chantajeado para proporcionar información? ¿Y podría su desaparición haber sido el resultado de que algo salió terriblemente mal, o quizás había sido exfiltrado, sacado del país por agentes extranjeros antes de que pudiera ser descubierto? Estas teorías eran especulativas, no había evidencia sólida de ninguna actividad de espionaje, pero tampoco podían ser completamente descartadas. El MI5, el Servicio de Seguridad Interno británico, se involucró en la investigación, condujeron sus propias entrevistas, revisaron los contactos de Salman, buscaron cualquier conexión con servicios de inteligencia extranjeros. Su conclusión oficial, eventualmente, fue que no había evidencia suficiente para determinar que Salman Parks había estado involucrado en espionaje, pero tampoco podían descartarlo completamente. El caso permaneció abierto en sus archivos. Mientras tanto, la familia de Salman estaba destrozada. Margaret oscilaba entre la esperanza de que Salman apareciera en cualquier momento con alguna explicación razonable, y la desesperación de pensar que algo terrible le había sucedido. Los niños, Michael y Emma, luchaban por entender cómo su padre simplemente podía desaparecer. Michael se volvió retraído, sus calificaciones cayeron. Comenzó a tener problemas en la escuela. Emma desarrolló ansiedad severa, tenía ataques de pánico, no podía dormir. La familia recibió terapia, pero ¿cómo procesas la desaparición de alguien cuando no hay cuerpo, no hay explicación, no hay cierre? Es una ambigüedad cruel. Una herida que no puede empezar a sanar porque no sabes si debes estar de luto o seguir esperando. Los medios de comunicación británicos cubrieron extensamente la historia. El hombre que desapareció en el aeropuerto se convirtió en un titular sensacionalista. Aparecieron teorías conspirativas, algunas ridículas, abducciones alienígenas, portales dimensionales, otras más plausibles pero igualmente sin evidencia. Algunos teóricos sugirieron que Salman había sido asesinado por espías rusos y su cuerpo había sido sacado del aeropuerto en una maleta diplomática. Otros sugirieron que había sido reclutado por el MI6 para una operación encubierta y que toda la desaparición era una tapadera elaborada. Había quienes insistían en que Salman simplemente había tenido una crisis nerviosa y había huido a algún lugar remoto para empezar de nuevo, pero ninguna de estas teorías podía ser probada o refutada definitivamente. Un año después de la desaparición, en julio de 1988, hubo un desarrollo potencial en el caso. Un hombre que trabajaba como guardia de seguridad en el aeropuerto de Heathrow contactó a la policía diciendo que recordaba algo de aquella mañana. Había estado de servicio en un área de carga cerca de la Terminal 3. Alrededor de las 8 de la mañana del día en cuestión, dijo que vio a un hombre que coincidía con la descripción de Salman Parks caminando en un área restringida donde los pasajeros
normales no deberían estar. El área estaba cerca de las plataformas de carga donde los camiones entregan suministros al aeropuerto, cuando el guardia le gritó al hombre preguntándole qué estaba haciendo ahí. El hombre pareció asustado, murmuró algo sobre haberse perdido, y se alejó rápidamente. El guardia no le dio mucha importancia en ese momento, asumió que era un pasajero confundido que se había equivocado de camino, pero cuando vio las noticias sobre Salman Parks meses después, recordó el incidente. Sin embargo, para cuando contactó a la policía había pasado un año, su memoria era vaga, no podía estar seguro de que el hombre que vio fuera realmente Salman, no había forma de verificar su historia. Las grabaciones de seguridad de esa área de esa fecha ya habían sido recicladas y grabadas encima, era una pista frustrante, tantalizing pero imposible de confirmar. En 1990, 3 años después de la desaparición, hubo otro supuesto avistamiento. Un turista británico que estaba de vacaciones en España reportó haber visto a alguien que se parecía notablemente a Salman Parks en un café en Barcelona. El hombre estaba sentado solo, leyendo un periódico en español. El turista, que había seguido el caso de Salman en las noticias, se acercó cautelosamente y le preguntó si era Salman Parks. El hombre lo miró confundido y dijo en español que no sabía de qué estaba hablando. El turista insistió, diciendo que estaba seguro de reconocerlo. El hombre se levantó abruptamente, dejó dinero en la mesa y se fue apresuradamente del café. El turista intentó seguirlo pero lo perdió en las calles concurridas de Barcelona, reportó el avistamiento a las autoridades británicas, se envió una foto de Salman a la policía española, pero nunca pudieron encontrar al hombre del café. Hubo otros supuestos avistamientos a lo largo de los años, en Alemania, en Portugal, incluso uno en Australia irónicamente, pero ninguno pudo ser verificado. Todos podrían haber sido casos de identidad equivocada. El cerebro humano tiene una tendencia a ver lo que quiere ver, especialmente cuando se está buscando desesperadamente una respuesta. La maleta de Salman, la que había facturado en el aeropuerto aquella mañana, eventualmente fue devuelta a Margaret. La policía la había examinado exhaustivamente buscando cualquier pista. Contenía exactamente lo que esperarías que un hombre de negocios empacara para un viaje de una semana a Australia: trajes, camisas, ropa interior, artículos de tocador, un libro de ciencia ficción que Salman había estado leyendo, nada inusual, nada que sugiriera que estaba planeando no regresar. Margaret guardó la maleta en el ático, no podía soportar mirarla pero tampoco podía deshacerse de ella. Se convirtió en una reliquia dolorosa de aquel último día normal. Los años pasaron, el caso de Salman Parks gradualmente desapareció de los titulares de los periódicos. La policía mantuvo el caso abierto oficialmente pero con recursos limitados y sin nuevas pistas. Quedó efectivamente inactivo. Margaret eventualmente tuvo que seguir adelante con su vida, no en el sentido de olvidar a Salman, eso nunca sucedería, sino en el sentido de encontrar una manera de funcionar día a día con la ausencia permanente. Trabajó con abogados para que Salman fuera declarado legalmente muerto, un proceso doloroso que requirió esperar 7 años desde la desaparición. Necesitaba hacerlo por razones prácticas, para poder manejar las finanzas, para darles a los niños algo de estabilidad. En 1994, Salman Anthony Parks fue oficialmente declarado muerto por un tribunal británico. No había cuerpo, no había certeza, pero legalmente ya no existía. Michael y Emma crecieron con la sombra de la desaparición de su padre siempre presente en sus vidas. Michael se convirtió en psicólogo. Ha dicho en entrevistas que su carrera fue directamente influenciada por tratar de entender lo que podría haber pasado por la mente de su padre. Emma se convirtió en periodista de investigación. Cubre casos de personas desaparecidas. Es su manera de honrar a su padre, de darle voz a otras familias que están viviendo la misma pesadilla. Ambos han hablado públicamente sobre el caso a lo largo de los años, manteniendo la historia viva, esperando que alguien, en algún lugar, tenga una pieza del rompecabezas que pueda finalmente darles respuestas.
En 2005, 18 años después de la desaparición, hubo un breve resurgimiento del interés en el caso cuando un documental televisivo británico lo cubrió como parte de una serie sobre misterios sin resolver. Entrevistaron a Margaret, a los niños, a los investigadores originales, algunos de los cuales ya estaban retirados, revisaron todas las teorías, presentaron las escasas pistas que existían. El episodio generó cientos de llamadas de espectadores con supuestas pistas, la mayoría resultaron ser callejones sin salida, pero hubo una que fue intrigante. Un hombre de edad avanzada llamó diciendo que había sido empleado de mantenimiento en el aeropuerto de Heathrow en los años 80. Dijo que recordaba que había un conjunto de túneles de servicio debajo de la Terminal 3 que los empleados usaban para moverse entre diferentes secciones sin tener que atravesar las áreas públicas. Algunos de estos túneles, dijo, no estaban adecuadamente marcados en los planos oficiales del aeropuerto. Especialmente después de varias renovaciones y expansiones, era posible, sugirió, que alguien pudiera haberse metido en uno de estos túneles, ya sea por accidente o intencionalmente, y haberse perdido. Los túneles eran laberínticos, algunos conducían a áreas de carga, otros a sistemas mecánicos. Si alguien había sufrido una emergencia médica en uno de esos túneles, su cuerpo podría haber quedado sin descubrir durante mucho tiempo. Las autoridades del aeropuerto tomaron la llamada lo suficientemente en serio como para realizar otra búsqueda, mapearon y revisaron todos los túneles accesibles debajo de la Terminal 3, usaron perros de búsqueda, cámaras térmicas, no encontraron nada, ningún rastro de Salman Parks, ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí. Fue otra pista que no llegó a ninguna parte. Margaret Parks falleció en 2012 a la edad de 73 años, nunca supo qué le sucedió a su esposo, en sus últimos años desarrolló demencia. Emma ha contado que hacia el final, su madre a veces olvidaba que Salman había desaparecido, preguntaba cuándo iba a llegar a casa del trabajo. Emma no tenía corazón para recordarle la verdad una y otra vez, así que a veces simplemente decía que llegaría pronto, y